Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver programación orientada a objetos en JavaScript, ¿sí? Hay mucha información, hay mucha documentación, pero de todos modos he recopilado algunas cosas que a mí me parecen interesantes e importantes. Así que voy a crear un nuevo proyecto, un documento HTML. Vamos a poner un título, programación, POO, JavaScript. Programación orientada a objetos en JavaScript y un script, script.js le vamos a poner. Bueno, vamos a crear nuestro archivo JavaScript y vamos a empezar a crear algunas de las cosas que necesitamos. ¿Sí? Bueno, eh, a ver si tengo que volver a cerrar y abrir. Lo que quiero hacer es correr el servidor web, así que voy a cerrar y abrir el Visual Studio Code para que esto funcione. Listo, acá tengo Go Live, listo, ya está. Así que deberíamos poder ver acá. Bien, aquí tenemos el documento HTML que acabo de crear, no hay nada en la consola. Vamos a probar que esto funcione. Bien, perfecto. Está todo funcionando. Vamos a agrandar un poquito la fuente y vamos a trabajar todo sobre la consola, así que agrandamos aquí. Bueno, si conocen algo de programación orientada a objetos, sabrán que podemos abstraernos y generar entidades que tienen propiedades, atributos y que tienen comportamiento, ¿sí? Que es, que es lo que llamamos métodos o mensajes. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo muy simple. Por ejemplo, un ejemplo de un videojuego que puede tener sus características. Vamos a crear un objeto, videojuego, videojuego, que puede tener un título. Recuerden que la anotación de objetos es con dos puntos y aquí es sin comillas la propiedad título, otra propiedad que puede ser consola y por ejemplo un método que sería el comportamiento de un videojuego, cualquier videojuego que sea por ejemplo jugar, y podemos utilizar esta notación más corta y escribir directamente el método aquí. Por ejemplo, console.log. Estoy. Vamos a hacer que el juego nos diga estoy jugando a, y concatenamos this.el título y en la consola this.consola. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a crear una instancia de este videojuego. ¿Sí? Normalmente podríamos haber utilizado sin, sin la programación orientada a objetos un objeto literal donde uno le podría haber puesto, por ejemplo, un juego de Mario Bros. No sé, Mario 1, el título se llame Mario Bros. La consola en donde se juega puede ser una Nintendo. Y podríamos llamar a este método jugar, ¿sí? Que en realidad es una propiedad, es una función guardada en una propiedad llamada jugar, ¿sí? Porque la otra forma de escribir esto sería jugar es igual a function, perdón, function, ¿sí? Con dos puntos aquí siempre.
es lo mismo, pero para que vean que esto es una propiedad, la cual tiene asignada una función, ¿sí? Le podemos llamar métodos, sí, pero en realidad son propiedades. Entonces vamos a poner ahora Mario1.jugar y para ejecutar la función ponemos los paréntesis y aquí dice estoy jugando a Mario Bros en la consola Nintendo. Pero aquí no estamos reutilizando. Ahora, si tuviera que escribir otro juego, tendría que volver a copiar todo esto y hacer lo mismo. Ahora, la idea es poder reutilizar. Entonces vamos a utilizar la programación orientada a objetos y para eso vamos a crear, por ejemplo, un juego que se llame Mario y que herede las características de un videojuego y que a su vez después eh, pueda también crear instancias de ese, de ese tipo de dato que sería el tipo Mario. Vamos a hacer var, ma, sí, Mario, vamos a hacer otra vez con mayúscula como videojuego, porque esta es nuestra clase, pseudo clase, es igual a object.create, esta es la sintaxis de JavaScript para crear una instancia de un objeto, ¿sí? Que usa un prototipo, va a heredar los datos de videojuegos. Así que vamos aquí a videojuego, videojuego, ¿sí? Listo. Allá Mario tiene todas las propiedades de videojuego y la función de videojuego en su prototipo. Vamos a verificar esto. Mario, fíjense, es un objeto. En su prototipo tiene la consola, el método jugar y el título, ¿sí? Pero no tiene ningún atributo propio de Mario. Si quisiéramos crearle a Mario un atributo, podría ser Mario, no sé, por ejemplo, si vamos a hablar de los videojuegos de Mario, pueden tener una versión, punto versión, y la vamos a definir con un 0, ¿sí? Y vamos a volver a hacer lo mismo. Fíjense, ahora ya Mario tiene una versión y a su vez tiene toda la funcionalidad de los prototipos, ¿sí? No tiene ningún nombre, así que vamos a asignarle un nombre. No, lo que vamos a hacer es crear una instancia de videojuego de Mario. Ya hoy creamos una instancia de videojuego, ahora vamos a crear una instancia de Mario. Para hacerlo es de la misma manera, así que es muy fácil. Var Mario 1, como hicimos hoy en el ejemplo, pero en este caso voy a poner con minúscula, porque esta va a ser una instancia, no va a ser un tipo, ¿sí? No va a ser una plantilla, como se le suele llamar a las clases, ¿sí? Digamos que estas serían clases, ¿sí? Esta clase extiende la clase videojuego y Mario 1 sería una instancia de los videojuegos Mario, ¿sí? Vamos a hacer este ejemplo, es igual a object.create, en este caso va a ser de Mario, y bueno, ahora sí tendríamos que ponerle todos los datos. Mario 1.título es igual a, no sé cómo se llama Mario 1, pero vamos a poner Mario, vamos a poner así, de first. Mario 1.versión, vamos a poner 1, ¿sí? Vamos a suponer que todos los Marios, siempre como plantilla de los juegos Mario Bros, todos los Mario van a ser de una consola en particular, entonces les vamos a poner acá Mario.consola es igual a Nintendo. Por ende, ahora Mario 1 va a heredar todo lo de videojuego, el título, la consola, que aquí se lo estoy detallando, el método jugar y en particular va a tener ya esta información. Si yo no la sobrescribo dentro de Mario, va a tener esta información que es Nintendo, ¿sí? Y la versión. Así que vamos a volver a escribir Mario 1, perdón, la instancia. Fíjense, ya Mario 1 tiene un título que es Mario the First, tiene una versión que es la 1 y tiene un prototipo en donde tiene la consola que es Nintendo, ¿sí? Está seteada acá. Y bueno, en su prototipo también tiene la versión 0. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le pregunto cuál es la versión, ¿cuál creen que va
a mostrarse. Yo pongo Mario, bueno, como el llamado de los prototipos siempre es desde el más especializado, en este caso Mario 1, hacia el tipo más básico. Lo que hace si le pregunto la versión es que primero va a preguntar en su propio objeto. Si no la tuviese, va a ir al objeto superior y así hasta llegar hasta un objeto que lo podemos ver ahora. Pero bueno, por ejemplo, acá yo tengo un título, pero no tengo una consola en Mario 1. Entonces lo que va a hacer es preguntarle a su prototipo padre la consola. Acá, por ejemplo, si yo llamo a Mario.jugar, acá Mario no tiene un método jugar, así que le va a preguntar a su prototipo padre, que es, que es Mario, y no lo va a tener, y así que va a ir hasta su otro prototipo base, que es videojuego. Entonces, Mario.versión me dice 1. Yo Mario1.jugar, como vimos hoy, estoy jugando a Mario The First en la consola Nintendo. ¿Sí? Bueno, básicamente así de simple es como se crean los objetos. Los, digamos, esta programación orientada a prototipos realmente, pero es muy similar. Ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, crear una especie de constructor, ¿sí? Porque imagínense que yo tuviera muchos datos o yo tuviera muchos... Yo quisiera ahora Mario 2, por ejemplo, tendría que ser var Mario 2 y estar escribiéndole cada una de sus funcionalidades. Lo que podemos hacer es crear una función dentro de, por ejemplo, de Mario o de o del otro o de videojuego. En este caso vamos a hacer dentro de Mario, que inicialice este objeto, ¿sí? El objeto que yo acabo de crear, en este caso es Mario 1, que puede inicializar los datos como si fuera un constructor. Después vamos a ver bien lo que es un constructor, aunque en JavaScript no hay un constructor, pero bueno, hay una función que se le denomina constructor. Así vamos a crear un método, básicamente, Mario punto vamos a ponerle guión bajo init, ¿sí? Es igual a function, y lo que vamos a hacer en esta función, vamos a abrir acá los paréntesis, es crear una especie de constructor en el cual le vamos a pasar el nombre o el título, mejor dicho, título, y qué más, y la versión, ¿sí? Y ya con esto, cada vez que llamemos al método init de los objetos de tipo Mario, le vamos a pasar el título y la versión para no tener que escribirlo en dos líneas, ¿sí? Podrían ser más y sería mucho más cómodo hacerlo de esta manera. Vamos a hacer así. Entonces vamos a setear con this hago estoy tomando el contexto del objeto que se está creando, this.nombre nombre es igual a, fíjense, perdón, no es nombre, es título es igual, fíjense que todavía no utilicé título, a este título que está aquí, que es el del parámetro. Ahora this.version es igual a la versión que también viene por aquí. Ahora fíjense que esto va a ser un poquito más cómodo. Allá directamente podría haber hecho Mario1.init y entre paréntesis, como cualquier función, pasarle directamente el nombre del juego, el título y la versión. Vamos a probar. Y versión. Acá me falta una N. De nuevo. Y ahora vamos a preguntar por Mario 1. Y ya tengo el título. Ahora si yo quisiera otra variable, otro objeto de tipo Mario, podría ser var Mario 3, por ejemplo. Es igual a object, otra vez, .create, de tipo Mario. Y aquí le puedo decir Mario
3, por ejemplo, punto .init, y aquí le voy a pasar el nombre, Mario, en este caso le voy a poner Mario Bros 3 para que se vea la diferencia, y en la versión le voy a poner 3. Vamos a cerrar aquí los paréntesis, las comillas, y vamos a probar. ¿Sí? Ahí ya tenemos Mario 1 y Mario 2. Si consultamos acá, Mario 1 ya lo vimos, Mario 3, aquí tenemos nuestro objeto Mario 1 y Mario 3. ¿Sí? Fíjense, tiene un título y una versión, ¿sí? Pero también tiene una consola, pero eso está todo dentro de su prototipo. La consola, y también tiene una función, que es la función init, que es propia del tipo, y dentro de su prototipo, en este caso de Mario, también tenemos el método jugar. ¿Sí? Ahora si ponemos Mario 3.jugar, ejecutamos la función y estoy jugando a Mario Bros 3 en la consola de Nintendo. Podríamos tener, por ejemplo, para que este ejemplo sea un poquito mejor ilustrado, otro tipo de videojuego que sea, no sé, los Sonic. Var Sonic es igual a object.create, también de tipo videojuego. ¿Sí? No va a heredar de Mario en este caso, sino va a heredar de videojuego. Y le vamos a decir también, vamos a crear un constructor, Mario, perdón, Sonic.init igual a function, y le vamos a pasar el título también, la versión y la consola. En este caso vamos a tener un pseudo constructor, un inicializador de 3 parámetros, y le vamos a establecer entonces this.título a todos los objetos, los parámetros que tenemos aquí, this.version y this.consola. Y si creamos un objeto, lo puedo crear aquí o lo puedo crear directamente aquí. Vamos a crear un juego de tipo Sonic. Vamos a crear var, no sé, Sonic 1 es igual a object.create de tipo Sonic. A ver si podemos concatenar, nunca probé esto, así que lo vamos a probar. Directamente si lo puedo inicializar aquí. Vamos a poner Sonic 1. La versión va a ser la número 1. Y la consola vamos a poner que es un Sega. Vamos a probar qué sucede. Vamos a poner Sonic 1.jugar. Y aparentemente no. A ver por qué sucedió esto. Vamos a probar. Vamos a revisar. Es probable que de esta forma que utilicé para concatenar no haya funcionado. Así que lo vamos a hacer de la manera tradicional. Así Sonic 1.jugar. Sí, era por ese intento de concatenación. Estoy jugando a... Bueno, no dice el nombre, porque no hice el init y tampoco hice la consola. O sea, vamos a limpiar y vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a crear otra vez Sonic 1. Perdón, vamos a crear la variable. No, directamente ya la creé recién. No os quiero confundir, pero ya creé recién, así que ya puedo inicializarla. Y ahora sí le voy a poner el título Sonic 1. La versión va a ser la número 1 y la consola va a ser Sega. Y ahora sí, Sonic 1.jugar. ¿Sí? Ahí estoy jugando a Sonic 1 en la consola Sega. ¿Sí? O sea, el título con el dis.name que aparece aquí, dis.título, perdón, y la consola Sega en dis.consola.
¿sí? O sea, estoy creando un objeto. Bueno, esta es una de las formas de crear objetos, ¿sí? Si vemos aquí Sonic 1, que es un objeto, que en este caso tiene consola, título y versión. Si vemos el otro ejemplo era Mario 3, tiene título y versión, ¿sí? El resto de las propiedades y métodos son parte de los prototipos. Y vamos a pasar por un segundo ejemplo. Así que este sería el primero, el más clásico. Vamos a crear un nuevo script que se llame objeto con constructor. ¿Sí? Esa simulación que hice con este inicializador para poder escribirlo cuando luego de crear la instancia. Vamos a crear entonces este archivo obj constructor .js. obj, vamos a poner obj const para ver si esto está funcionando. Actualizar obj const. Bien, está funcionando, ya tengo enlazado este nuevo archivo. Y vamos a crear, en este caso vamos a hacer un ejemplo diferente. Vamos a crear por medio de una función un tipo, un prototipo. Vamos a llamarlo var persona es igual a function sin nombre, y le vamos a pasar ya algún parámetro, por ejemplo nombre y año de nacimiento. Vamos a abreviarlo. Y esta persona, fíjense, esto es básicamente es una función como ya conocen. Aquí lo que voy a hacer es con esta función crear un objeto que se llame persona. Para eso se hace de la siguiente manera: this.nombre es una de las propiedades que voy a generar en este momento, y le voy a asignar el parámetro de la función, ¿sí? Esta función que va a ser a modo de constructor, nombre, punto y coma, this.año de nacimiento igual a año de nacimiento, ¿sí? En este caso estoy utilizando igual porque estos son sentencias dentro de una función, no como antes que utilizaba los dos puntos porque estaba dentro de un objeto, ¿sí? Bien, así ya he creado un tipo persona, ya puedo crear una instancia de persona. Fíjense, voy a limpiar acá, no sé, va a ser var leo es igual a new. En este caso utilizamos la palabrita reservada new para hacer para crear un nuevo objeto, una nueva instancia, y utilizar el constructor que acabamos de crear acá, el tipo persona. Le voy a poner acá que es lo que necesitamos, nombre y año de nacimiento. Fíjense, si yo abro acá persona, nombre leo, año de nacimiento vamos a poner 2000, y persona define, persona, a ver, persona, ahí está, o sea, esta persona. Vamos a escribirlo de nuevo porque ahí está, ahora sí. Es como que el navegador todavía no había actualizado. Por ahí el servidor este no es tan eficiente. Así que bueno, ya tenemos creada nuestra persona. Ahora si yo pongo Leo, fíjense que me dice que es un objeto de tipo persona. Tiene las dos propiedades, el año de nacimiento y el nombre. Y por otro lado tiene el prototype, que tiene en este caso un constructor, que es esta función de nombre y año de nacimiento, que es la que están viendo aquí. Y dentro debajo está el prototype, que esta función hereda del tipo object, ¿sí? Que es el objeto que heredan todos los objetos. Si vamos subiendo cada vez más arriba en el nivel de los objetos, el último es object, el cual su prototipo es null. Por eso ahí se termina la cadena de prototipos. Bueno, ya tenemos persona. Bueno, ahora vamos a hacerle un método que, como decía hoy, en realidad es una propiedad que tiene una función. Le vamos a llamar saludar. This.saludar es igual a
una function otra vez, sin parámetros, y vamos a poner acá, podemos poner return hola, soy, y aquí vamos a poner el nombre, this.nombre, ¿sí? Vamos a probar ahora si, vamos a actualizar aquí, vamos a volver a crear el objeto y vamos a poner leo.saludar. Vamos a ejecutar y nos dice hola, soy Leo, ¿sí? Básicamente hace más o menos lo mismo que hacíamos antes, pero con algunos pequeños matices, ¿sí? Si vemos aquí, vamos a poner el objeto, vamos a verlo. Fíjense que ahora tiene cada una de sus propiedades, incluida la propiedad saludar, ¿sí? El cual antes no lo teníamos con las instancias de esta forma. No, perdón, esto voy a cerrar. Con las instancias aquí no teníamos en cada una de las instancias de Mario 1, Mario 3, Sonic, no tenía siempre el método saludar, sino que era parte del prototipo. En este caso es parte del objeto, no parte del prototipo, ¿sí? O sea, si yo creo otra persona, vamos a crear una nueva persona que se llame, no sé, TC. El nombre va a ser Tiziano y no sé, 2010, por ejemplo, la fecha de nacimiento. TC.saludar también va a poder saludar, ¿sí? Porque es una instancia también del tipo persona y dice hola, soy Tiziano. Y fíjense que Tiziano, si vamos a poner acá Tizi, también es una persona, el cual tiene un par de propiedades más el método saludar. Pongo Leo, es una persona que tiene algunas propiedades y un método saludar, ¿sí? O sea, los dos tienen el método saludar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que a cada instancia me está copiando el método de saludar. Sí, también me está copiando cada uno de estos atributos, pero sobre todo me está copiando este método saludar, que es lo que no deseamos. Esa es una de las diferencias. Bueno, pero vamos a seguir. Después lo vamos a corregir. El tema es que se vea el problema, ¿sí? Que por cada una de las instancias voy a tener un método saludar. Vamos ahora a crear una persona más especializada en algo, ¿sí? A la cual después pueda heredar de personas, ¿sí? Podamos obtener el saludo, el año de nacimiento y el nombre, pero que sea una persona que sea más especializada, por ejemplo, un directivo de un colegio. Entonces vamos a crear var directivo, ¿sí? Siempre con mayúscula la primera letra, cuando estamos hablando de tipos de objetos o clases o prototipos, ¿sí? También va a tener un constructor, ¿sí? Para poder utilizar el new tenemos que utilizar esta forma de constructor, que es una función realmente. El new lo que hace es llamar a la función y establecerle los datos estos creando un objeto. Function. Y va a tener el directivo, va a tener un nombre cuando se cree, igual que la persona, pero no le vamos a poner el año de nacimiento, sino le podríamos poner al directivo el colegio. Bueno, entonces tenemos directivo. Y ahora, ¿cómo hacemos para que este directivo pueda llamar al constructor de la persona? ¿Sí? Porque no quiero volver a hacer todo lo mismo, si no, no estaría reutilizando ni, ni llegando a la parte de herencia, que es lo que voy a mostrar un poquito más adelante, pero esto es parte, digamos, de esa funcionalidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es llamar al constructor de la persona, ¿sí? Como se hace esto es persona.call, fíjense la primera opción que me aparece, .call. Esto lo que hace es llamar una función y aquí van todos los parámetros que yo necesite. Es un arreglo de parámetros. El primer parámetro, como ven aquí, que es thisArg, es el argumento. Este argumento, perdón, es el contexto al cual vamos a ejecutar después las funcionalidades. En este caso, quiero que sea el contexto de directivo, ¿sí? En este caso,
si estoy aquí, digamos, si yo en una función yo escribo this, siempre voy a estar haciendo referencia a esta función, ¿sí? Porque estoy dentro de una función. Así que lo que voy a pasarle es this. Y luego vienen todos los parámetros, ¿sí? En este caso son nombre y año de nacimiento. Le puedo pasar el nombre que está aquí, nombre, y si quiero le paso un año de nacimiento, ¿sí? Le puedo poner 1900 como un número predeterminado, o no le puedo poner nada, o si lo puedo dejar vacío, y lo que haría es crearme una persona con un año de nacimiento sin definir. Bueno, y lo segundo, vamos a aprovechar este parámetro para decirle que el directivo también tiene una propiedad que es el colegio. Así que this colegio es igual a colegio. Bueno, esta es como una primera aproximación de crear una instancia de directivo que tenga un constructor con un nombre y un colegio, el cual llame a un constructor de una clase base, ¿sí? Así que si limpiamos aquí, vamos a decirle var director Juan es igual a new, en este caso directivo. Vamos a actualizar acá porque parece que no. Directivo, ahí está, ahora sí. Y acá ya me está pidiendo el nombre y el colegio, ¿sí? Ya no me pide más el nombre y el año de nacimiento. Vamos a poner, si es director Juan, se va a llamar Juan. Y el colegio le vamos a poner SFT 151. Bien, allá tenemos creado director Juan. ¿Y qué creen? ¿Podrá saludar Juan, este director? ¿Será suficiente con este pequeño código? ¿Habrá heredado del método constructor? Veámoslo. Director Juan. Bueno, como ven ahí, ya se vio un poquito. Fíjense, hola, soy Juan, ¿sí? Si no hubiéramos utilizado este dis aquí, no podría haber sabido que el dis que estoy utilizando es del directivo Juan, ¿sí? Bien, vamos a ver qué más tiene director Juan. Director Juan. Fíjense, me está diciendo que es un directivo, el nombre, el año de nacimiento 1900, el colegio y que tiene una función saludar, ¿sí? Perfecto. Bueno, hasta aquí parece que está todo perfecto. Y en el prototipo lo único que tiene es el constructor. Y dentro del otro prototipo, bueno, los prototipos del object, ¿sí? Tiene el object, el toString, el value of, a ver si decimos, no sé, director Juan.toString. Bueno, no nos dice mucho. Bueno, pero como les decía hoy, realmente esto no está muy bien que digamos, ¿sí? Porque cada instancia de una persona, vamos a crear aquí, no sé, persona, no sé, var, como dice hoy, Leo es igual a new persona. Las personas tienen un nombre, Leo, un año de nacimiento, 1990, otro más, new persona, ponemos cada uno de los parámetros que nos pide el constructor, ¿sí? Para no estar escribiéndolo aquí a cada rato, ya los tenemos aquí. Actualicemos Leo y Tizi. Tengo las dos personas y sí, también podemos crear ya el directivo Juan. Perdón, director Juan es igual a new directivo y nos pide el nombre Juan y el colegio. Y ahora voy a preguntar por director Juan. No me tengo que volver a actualizar. Leo TC director Juan. Bueno, fíjense, tiene cada uno de las propiedades. Aun si yo no la usara, por ejemplo, vamos a no utilizar el año de nacimiento, en el caso de Juan.
ponemos TC y director Juan. Fíjense, acá me queda el año de nacimiento undefined. Aún así la propiedad ha sido copiada, así como saludar, el método, el nombre, el colegio y el año. Todas las propiedades fueron copiadas. Lo que yo deseo ahora es quitar el saludar en cada uno, ¿sí? Y para ello lo que vamos a hacer es, vamos a borrar aquí y vamos aquí a agregarle acá a la persona. Esto lo vamos a dejar más abajo. Vamos a, vamos a ponerle clase, entre comillas, directivo, extiende a persona. Y extiende también lo vamos a poner entre comillas. Y aquí tenemos la primera clase persona, ¿sí? Para es más que nada para los que vienen de otros lenguajes, eh, puedan más o menos machear lo que saben con JavaScript, ¿sí? Este va a ser el constructor y este va a ser estas funciones van a ser las funciones constructor, ¿sí? Bueno, hasta aquí solo unos comentarios y aquí estamos utilizando la aplicación, ¿no? ¿Sí? Uso de mis objetos. Esto lo podría tener en un archivo para que me quede más limpio y de acá directamente yo cada vez que lo use solamente crear las instancias y llamar a sus métodos, ¿sí? Dijimos que director Juan también puede saludar. Ahora lo que yo quería era quitar este saludar de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiero que cada vez que cree una instancia, esa instancia replique otra vez la función saludar, ¿sí? Porque todos los objetos podrían ir a la clase y, y ejecutar la función saludar sin tener que tenerla copiada en cada una de las instancias. Así que para ello es muy sencillo. Primero la vamos a sacar afuera. Fácil, listo. Ahora obviamente esto no va a funcionar, vamos a tener algunos errores. O no tenemos errores, pero tampoco va a funcionar. Si yo ahora pregunto directivo Juan, director Juan, ya no tiene saludar, ¿sí? O sea, no nos dio ningún error porque en realidad nunca llamamos a saludar. Así yo digo director Juan punto saludar, no existe. Tampoco para ninguno de los objetos de tipo persona, ¿sí? Leo.saludar tampoco existe, ¿sí? Para ello lo que yo necesito hacer es como así como las tenía aquí dentro del prototipo, la función, ¿sí? Esta función está dentro del prototipo videojuego, el cual heredaba con este object.create el prototipo en Mario, heredaba el prototipo de videojuego, ¿sí? Pero no hacía una copia de la función, simplemente era una referencia, que es lo que necesitamos aquí. Bueno, para eso es muy fácil. Vamos a decir, vamos a borrar el this y vamos a poner persona punto prototype y saludar. Fíjense ahora, vamos a actualizar, a borrar y actualizar y vamos a poner leo punto saludar. Hola, soy Leo, tc punto saludar. Así se fijan, cuando yo escribo los nombres, Leo por ejemplo, ya no tengo el método saludar dentro de mi objeto, ¿sí? Fíjense, aquí tengo una persona que tiene un año de nacimiento y un nombre, pero no tiene el método saludar. ¿Pero cómo saluda? Bueno, porque esta instancia se fija del prototipo de la cual está creada acá, perdón, estas dos instancias se fijan del prototipo de la cual primero buscan si propiamente tienen la función, ¿sí? Porque podrían tener una función. En JavaScript es muy fácil declarar una función. Leo punto decir hola y acá yo le puedo decir igual a función. Esta función no tiene ningún parámetro y va a hacer return hola. Fíjense ahora, tc tiene sus dos propiedades y el método saludar como parte del prototipo. No es parte de tc, sino de su prototipo, lo hereda.
igual puede saludar perfectamente, ¿sí? Ahora Leo, fíjense, ahora sí, Leo tiene un método propio de Leo, que es el que acabo de crear directamente, ¿sí? Tiene sus dos propiedades y decir hola. Y en su prototipo tiene saludar. Entonces puede ser Leo.decir hola. Hola, perfecto, listo. Hasta aquí, muy claro. Vamos a borrar esto. Decir hola no era solo para ilustrar eso que estaba comentando, que le puedo poner algunos métodos propios directamente a cada uno de los objetos. Bueno, ahora qué pasa con Juan. Vamos a ver, porque acá directivo lo que hacía era heredar entre comillas el constructor de persona. Se llamaba al constructor. Directivo Juan, veamos, sigue teniendo el nombre, el año de nacimiento, el colegio y también tampoco tiene la función saludar, que es lo que deseamos, pero tampoco está en su prototipo, ¿sí? Fíjense que tampoco está dentro de su prototipo. Vamos a hacer una cosa, vamos a probarlo. Director Juan.saludar. Bueno, como ven, no funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que hice fue hacer esto que fue el llamado al constructor. Pero yo necesito heredar el prototipo en directivo de una persona, ¿sí? Para eso, fácilmente, vamos a decir directivo.prototype es igual eh, a ver, persona.prototype. A ver, vamos a ver si es así. No, perdón, no es así. Lo que vamos a hacer aquí es heredar eh, el prototipo de persona dentro de directivo. Entonces vamos a decir fácilmente directivo.prototype, ¿sí? Y si se acuerdan, como hacíamos hoy en los objetos, object.create, ¿sí? Y aquí le decimos qué prototipo es el que queremos heredar. En este caso, persona.prototype, ¿sí? O sea que simplemente agregando una línea más, una sola línea, todos los datos del prototipo de persona van a estar heredados dentro de directivo. Así que ahora vamos a actualizar director Juan.saludar. Vamos a probar otra vez. Otra vez efectivamente ya funciona, ¿sí? Ahora Juan, director Juan, fíjense, no tiene saludar, pero sí puede usar saludar porque es parte de su prototipo, ¿sí? Aquí está, su prototipo saludar. Bueno, como ven, no es muy difícil. La verdad que son básicamente un constructor es una clase que hereda o que extiende, lo único que tiene que usar es llamar al constructor original y pasarle el contexto. Y por último, asignarle el prototipo del prototipo que desea heredar. Ahora, ¿qué pasa? El directivo por ahí no solo va a tener la funcionalidad de persona, ¿sí? Acá le agregamos colegio como una propiedad, pero también le podríamos agregar comportamiento, ¿sí? Si ya dije hoy que no lo tenía que agregar dentro del constructor, tampoco lo voy a hacer en el directivo. Así que, fíjense, como lo hice acá, de la misma manera exactamente lo voy a hacer aquí abajo para el directivo. Entonces, directivo punto prototype punto despedirse, por ejemplo, despedirse es igual a function sin parámetros tampoco, return, vamos a poner bye, lo saluda el directivo. En este caso no le puse ningún puesto, le podría poner director, pero bueno, no lo pusimos. Vamos a poner el nombre, dis.nombre, y vamos a aprovechar que el directivo solo tiene colegio, lo vamos a mostrar aquí. Del colegio dis.colegio,
¿sí? ¿Se entiende lo que va a suceder aquí? Cuando Juan, que está aquí el director Juan, llame a la función despedirse, debería retornar el saludo con su nombre y su colegio. Vamos a probarlo. Es más, vamos a ver si realmente está el director Juan, si está dentro de sí mismo, de su instancia. Fíjense, perfectamente no está dentro de su instancia, que es lo que deseamos. Ahora vamos a probar si puede saludar o despedirse, mejor dicho. Ejecutamos la función. Ahí lo saluda el directivo Juan del colegio ISFT 151. Bueno, bien, es lo que deseamos. Entonces vamos a ver acá, director Juan, cómo quedó. Tenemos las propiedades, su método propio del prototipo persona, perdón, del prototipo directivo en realidad, y hereda, bueno, de los otros prototipos el resto de las funcionalidades, ¿sí? Bueno, esta es la segunda forma de crear objetos, ¿sí? Yo quiero crear un objeto más fácilmente. Voy a poner, no sé, var María, vamos a suponer directora, es igual a new directivo, vamos a poner el nombre María, colegio, vamos a poner este colegio, y vamos a hacer que salude, María directora punto saludar, y María directora punto despedirse. Y así durante toda la aplicación podemos utilizar todos los métodos y propiedades, ¿sí? Sin preocuparnos. Digamos que esto está guardadito en algún lado, ¿sí? Dentro de nuestros archivos JS, y después simplemente lo utilizamos con muy poquito código. Otra cosa que podemos utilizar es, por ejemplo, métodos estáticos, ¿sí? Los métodos estáticos son métodos que se pueden llamar de una clase, en este caso de persona o de directivo, sin crear una instancia como estas tres instancias que tengo acá, sin utilizar el new básicamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo quiero utilizar la función saludar de persona sin crear una instancia, yo pongo persona.saludar, me da un error, ¿sí? No puedo acceder. Ni siquiera cuando estaba la función acá adentro, ¿sí? Así que bueno, para crear un método estático basta con asignarle a este objeto persona, porque también es un objeto a pesar de ser una clase, punto, vamos a comparar dos personas, por ejemplo, que diga diferencia de años de dos personas, ¿no? Vamos a escribirlo así, diferencia de años. En realidad, está bien, esto va a ser una función el cual va a recibir dos parámetros, ¿sí? ¿Qué va a recibir? Dos personas. Lo que vamos a hacer con este método estático, que es diferencia de años, es comparar la edad de dos personas en base a su año de nacimiento. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a persona 1, 1, y el segundo parámetro persona 2. ¿Sí? Podría haber puesto el nombre que quiera. Y ahora simplemente voy a hacer un return de persona 1, punto el año de nacimiento, menos persona 2, punto el año de nacimiento, ¿sí? Esto me va a devolver la función sin necesidad de crear una instancia de un tipo persona. Puedo llamar a esta función que es diferencia de años, ¿sí? O podría utilizarlo para lo que quisiera, ¿sí? Para decir cómo se construye un tipo persona, para dar información de la clase, digamos, del objeto. Vamos a hacer una cosa ahora, vamos a limpiar y actualizar. Ya tenemos las dos personas acá creadas, Tiziano y Leonardo, ¿sí? Y vamos acá a dar la diferencia de años. Como podemos hacer ahora, persona, esto que antes no lo podíamos hacer, ahora sí, punto, diferencia de años, y entre paréntesis me pide la persona 1, vamos a poner Tizi, y la persona 2, vamos a poner Leo,
y ahí me dice que tienen 20 años de diferencia, ¿sí? Ya podría haber hecho algo un poco mejor, pero bueno, básicamente, vamos a poner así, la diferencia de edad es, ahí tenemos, vamos a limpiar, eh, diferencia de edad es, bueno, acá porque estoy intentando concatenar, hacer esta resta. Ahí está. La diferencia de edad es 20, ¿sí? Y acá podría poner, bueno, años. La diferencia es de 20 años, ¿sí? Puedo crear otra persona, ¿sí? Var es igual a new persona. Es más, lo podría hacer con un directivo. El tema es que los directivos en este caso, en este ejemplo, no tienen edad. Nunca le puedo setear la edad. Sí, tendría que hacer setearle una edad. Vamos a crear un directivo, vamos a seteársela directamente desde su propiedad. Igual a new directivo. Ah, y va a tener un nombre, ahí, y un colegio. Sí. Vemos ahí que tenemos todos los datos. Fíjense, año de nacimiento no tiene ninguno. Entonces vamos a hacer, para este ejemplo, año de nacimiento. Vamos a poner, no sé, 1995. Y ahora vamos a hacer otra vez la diferencia de persona entre DAI, que es un directivo, pero también es una persona, y algunos de estos dos. ¿Sí? Persona, punto, diferencia de años. Y vamos a pasar TC y DAI. ¿Sí? Como los dos tienen la propiedad de años, puedo ver la diferencia de edad es de 15 años. ¿Sí? Uno que nació en el 95 y TC que había nacido en el 2010. Y esa es la diferencia de edad. ¿Sí? Y la última forma, que es la de ECMAScript 6, ¿sí? Que básicamente es lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos acá. O sea, si entendieron esto, eh, con esto es suficiente, pero hay una nueva forma de hacerlo que es ECMAScript 6. Fíjense, no hace falta mucho razonamiento. Esto lo hace solo la computadora. Fíjense acá cómo lo puedo convertir, ¿sí? ¿Cómo me convierte? Esto a una clase que se llama persona, tiene un constructor donde se pasan los dos parámetros, los dos atributos, el método saludar y hasta el método estático de diferencia de año. Mira, no sabía que hacía eso también. Bueno, esta clase me la convirtió perfectamente al nuevo formato de ECMAScript 2015 o ECMAScript 6. Ahora sí, acá podemos hacer unos pequeños cambios en el otro, ¿sí? Así que la nueva forma es esta, ¿sí? En vez de utilizar una función es esta. Pero hace exactamente lo mismo, básicamente es un cambio de sintaxis. Y directivo, en este caso va a extend, ¿qué va a extender? Va a extender a persona. Persona, ¿sí? Así que con esto, en el constructor, lo que le vamos a decir es, en vez de decir persona.call, más fácil todavía, es super, super, y entre paréntesis, fíjense, ya me está diciendo nombre y año de nacimiento. En este caso, son los parámetros que vamos a pasar. En este caso solo vamos a pasar nombre, ¿sí? Acá ya nos ahorramos de escribir el this, simplemente this. Super lo que hace es, en mi constructor, llamar al constructor de la clase base, en este caso es persona, y pasarle los parámetros, ¿sí? Fíjense, si yo pongo coma, me debería mostrar el segundo parámetro. Yo tengo nombre, coma. Puedo decir que todos los profesores directivos como un valor predeterminado nacieron en 1900
Y acá otra vez estoy seteando y acá tienen un método de despedirse y este ya no lo necesito tampoco. Bueno, ya está. Esto es lo mismo, pero con una sintaxis muy parecida a la de los otros lenguajes. ¿Sí? Borrar acá y más o menos queda el mismo funcionamiento. Vamos a probarlo, pues si no, vamos a ver si esto funciona. Vamos a actualizar la página. Vamos otra vez a preguntar por Leo. Persona, nombre, año de nacimiento. Bien, otra vez correctamente, de forma acertada, no tenemos la función, sino que está dentro de su prototipo saludar. Vamos a ver si saluda. Lo mismo, funciona bien. Y directivo, por ejemplo, director Juan, es un directivo, tiene sus propiedades y su método. Fíjense, acá en este caso dice class directivo y nos muestra cuál es el constructor. Y despedirse tiene su directivo, el director Juan. Vamos a probar su función, su método despedirse. Bye, perfecto. Y es del año 1900, o sea que me daría una diferencia de edad de 90 años con Leo. Vamos a probar. Persona, punto, diferencia de años, Leo y director Juan, que nunca lo comparamos. La diferencia es de 90 años. Bueno, esto es todo. Esto es un resumen de lo que pueden encontrar en la documentación y en otros tutoriales, pero bueno, decidí armarlo todo junto porque es como un resumen, básicamente, ¿sí? De lo que a mí me sirvió, de todo lo que encontré en internet. Hay muy buenos tutoriales, pero cada uno tiene eh, una parte de esto. No sé si hay uno que tenga todo. Y acá la forma de llamar la función es una función, una forma abreviada. No aclaré que el this, si utilizan las arrow function, por ahí van a tener algún problemita. Pero bueno, pruébenlo y verifiquen en la documentación. Bueno, les agradezco de nuevo por ver este video y disculpen mi tono, estoy un poco cansado, ya es bastante tarde y trabajé todo el día. Bueno, muchas gracias.